Shabbat Shalom a todos los que nos siguen. Esto prácticamente es una enseñanza que le estoy dando porque específicamente estamos preparando a unos líderes y pues este punto es bien controversial y una persona, creo que fue mi hija Silmar, me propuso que hablar un poco sobre este punto que es la ley y la gracia. Entonces, como justamente ese era el punto que le estaba dando a estos varones, pues voy a aprovechar de dar la enseñanza. Nuestros pastores o Roín, por ejemplo, el caso del Roín Sira, ¿no? Rafael Sira, él fue expulsado, inclusive tuvo muchos inconvenientes, precisamente por tener ya estos conocimientos, de alguna manera interpretarlos y no ser entendidos. Y así muchos líderes sé que han pasado por situaciones así. Entonces hoy, a la luz de las Escrituras, vamos a hablar de lo que es eso. Entonces quiero empezar diciéndole que no podemos interpretar correctamente el Nuevo Testamento si no conocemos el Antiguo Testamento. Y quizás el tema de hoy es un poco teológico, ¿no? Pero esto es interesante. O sea, no podemos aprender a leer sin antes no conocer las letras. No podemos llegar al jueves o al viernes sin antes pasar por el lunes y el martes. Entonces, esto es algo que debemos tener claro. Y el punto de esta situación tan controversial por tantos miles de años es porque precisamente, de alguna manera, parte del cuerpo del Mesías se ha desvinculado de Israel y se ha desvinculado de aquella enseñanza apostólica desde el principio. Desde el principio. Entonces, desde el principio hay ahorita porciones de las Escrituras que por no tener esa conexión con Israel malinterpretamos. Entonces, usted ha oído muchas veces que algunos hermanos dicen, ustedes están bajo la ley y nosotros bajo la gracia. Esto, por supuesto, que es una mala interpretación, porque ninguno de nosotros estábamos bajo la ley, porque ya Yeshua abolió esa ley de sacrificio y todas estas cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de ley, fíjese, estamos hablando aproximadamente de 15 términos o más, son más, 15 términos en la Escritura. Entonces, si decimos no, que ley y gracia, o sea, realmente tú conoces los 15 términos de la ley para tú hablar de lo que es ley y lo que es gracia. Entonces, queremos filosofar o imaginarnos qué es ley e imaginarnos qué es gracia. Entonces, ley es algo duro y gracia es algo suavecito. Ley es que esto y lo otro, y gracia es que tú sabes, tú estás abajo. Pero no entendemos realmente lo que es la ley. No entendemos lo que es la ley. Entonces, en el judaísmo, cuando yo hablo de judaísmo, yo quiero enfatizar que cuando hablo de judaísmo, nosotros nos concentramos en lo que es lo bíblico, ¿entiendes? Lo bíblico, porque esa es la enseñanza apostólica, lo bíblico. Lo que salió de la boca de Moisés, de la boca de Yeshua y de los apóstoles. Ese es nuestro fundamento. Sin embargo, en el judaísmo tradicional se hablan de 3 instrucciones. Y ahí tenemos que comenzar, porque muchas veces la ley, dependiendo a qué tipo de ley se refiere, pero Torah, por ejemplo, significa instrucción. Entonces, hay una ley o una Torah Sheal Peh, que se dice que es la Torah oral. Hay una Torah que es escrita, que es precisamente la Torah de Moisés, que se le dice Torah Shevitav, que es la que está escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Eso es lo que dice el libro de Hebreos. Y la escribiré en sus mentes y en sus corazones. Y está hablando del Nuevo Testamento. Y está escrita, ahora lo va a entender mejor, la Torah Hanistar, que es la Torah oculta. Esta Torah oculta es la que conocía Adán, es la que conocía Abraham, es la que conocía Noé, es la que conocía Isaac, Jacob, José y todos estos patriarcas, estos hombres, estos líderes. Es la que conocía Enoch, que caminó también con Elohim, porque no estaba escrita por Moisés,
pero había una Torá, puesto que ellos hablaban de sacrificio, hablaban de ofrenda, hablaban de diezmo, hablaban de mandamientos, y nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en Génesis capítulo 26, verso 5, cuando dice, vamos al verso 4, multiplicaré tu descendencia, en la palabra que el Señor le dio a Abraham, como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia a todas estas tierras. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, refiriéndose al Mesías o a Yeshua. Y después dice, por cuanto yo Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahí en leyes es Torató. Entonces, fíjense, Abraham, aunque no tenía la ley escrita, ya él estaba guardando, ¿verdad?, preceptos, mandamientos, estatutos. Ahora, cuando nosotros vamos a las escrituras, entonces entendemos que la instrucción divina o la ley está dividida en varios puntos. Y uno de esos, que es lo que está diciendo aquí, mis leyes, mis preceptos y mis mandamientos, ahí está hablando de Mishbot, está hablando de Jukim, está hablando de Mishpatim. Hay otras partes donde habla de Edot y otra parte donde habla de Toratot, que son instrucciones. Entonces, Abraham no tenía la ley de Moisés escrita, pero la tenía en su mente y en su corazón, ¿está entendiendo? Isaac no tenía la ley de Moisés escrita, pero la tenía en su mente y en sus corazones, ¿entiendes? Isaac y Jacob no tenían la ley escrita de Moisés, pero ¿cómo? Si no tenían la ley escrita, ¿cómo? Porque el Señor les hablaba y porque tenían la ley en su mente y en sus corazones. Y eso es lo que precisamente hace Yeshua una vez que viene, ¿verdad? Y hace su sacrificio, la palabra se cumple, ¿verdad? Que está en Jeremías, y escribiré mi ley en sus mentes y en sus corazones. Por eso es que entonces está redactado el Nuevo Testamento, que en hebreo se dice Brit Hadashah, que significa pacto renovado. Es decir, el antiguo pacto, la antigua ley se renueva en Yeshua, y ahora resulta que es por fe, para que sea por gracia. ¿Por fe en quién? Por fe en Yeshua. Entonces, anteriormente estaban los Mishbot, ¿verdad?, que son decretos, son ordenanzas, son sentencias, procesos judiciales, derecho, jurisprudencia, etcétera, etcétera. Y que cuando va entonces a la Reina Valera y ven el Antiguo Testamento que habla de ley, muchas veces dice mishpot o mishpat, de ahí viene mishpatim en hebreo. Y sin embargo usted dice ley. Usted lee ley, pero se refiere específicamente a una ley, que es una ordenanza, es un proceso judicial, es una jurisprudencia, ¿verdad? Es un decreto, ¿verdad? Es una regla. Pero también están los Jukim, que son aquellas leyes que no puede entender el ser humano, y sin embargo las cumple por obediencia. Y usted lo ve y dice la ley. Ley. Pero cuando vas al original, resulta que muchas veces puede decir mishpat o mishpatim, o puede decir o jukim. Entonces son tipos de leyes específicas. También está el edot. El edot son testimonios. Por ejemplo, cuando Daniel habla y cambiará los tiempos y la ley, cuando usted va a ese verso en el hebreo, dice edot, o sea, cambiará el testimonio, y a la palabra del Señor, a la Torá, en el Antiguo Testamento también se decía las palabras del testimonio, que estaban allí en el lugar santísimo, estaban allí también en la presencia del Eterno. Entonces están los mitzvot, que son aquellos mandamientos que debe cumplir el hombre, y si no los cumple tiene entonces la condenación de la muerte. Entonces mitzvot, el robo, el adulterio, la fornicación, y todos estos mandamientos que si tú no los cumples, entonces tienes la muerte, porque hay pecados que son de muerte y pecados que no son de muerte. En cuanto a los mitzvot, a los jukim, si tú no cumples esos mandamientos, no te va a llevar a la perdición, pero cuando llegues delante del Señor, entonces tú vas a recibir tu recompensa. Y por eso es que Mateo dice, lo quiera que no haga ni enseñe uno de estos pequeños mandamientos, muy pequeño va a ser llamado en el reino de los cielos. Entonces, si los creyentes no cumplen parte de la ley, no es que van a perder la salvación, pero muy pequeños serán llamados al reino del cielo. Y eso es lo que está diciendo Yeshua. Por eso él dice, yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino a completarla. Por eso es que el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah es la completación de la palabra, porque Yeshua se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, derramó su sangre, bajó a las profundidades del abismo, pero subió a lo más alto, y hoy entonces recibe adoración y alabanza e intercede por nosotros.
Entonces, todos estos puntos que yo estoy hablando, como Torah, como Mishbot, como Jukim, como Mishpatim, como Edot, cuando tú lo lees en Reina Valera, lo que te dice es ley. Y por yo desconocer cada uno de este tipo de leyes, yo malinterpreto lo que está en el Nuevo Testamento. Entonces, muchas veces está la frase, ustedes están bajo la ley, nosotros bajo la gracia. No es que estemos bajo la ley, es que la ley renovada en Yeshua está en nuestra mente y en nuestros corazones. Por medio de la fe. Entonces es por fe para que sea por gracia lo que dice Romano. Es por fe para que sea por gracia. Entonces mi fe ahora está en Yeshua. Mi fe no está en los animalitos que se llevaban al templo y se sacrificaban, sino en Yeshua, que es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Entonces, si nosotros nos retrocedemos 2000 años atrás y estamos todos en el Antiguo Testamento, debiéramos o entendiéramos el significado de la ley cuando hablamos de Mishbot, Jukim, Mishpatim, Edot y Misbot. ¿Entiendes? Ahora bien, hay un cambio, o no vamos a decir un cambio, hay una perspectiva cuando todas estas leyes entonces vienen al Nuevo Testamento. Y ese es el punto. O sea, cómo yo interpretar todas estas leyes del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento cuando yo veo en el libro de Hebreo que me dice que queda pues abrogado el mandamiento anterior, que por su debilidad e ineficacia me habla de esa ley. Entonces, ¿qué ley es esta? Entonces, con la muerte y resurrección de Yeshua y la destrucción del templo, entonces muchas leyes fueron abrogadas. Por favor, no se refiere a la ley de Moisés, que ahora estoy bajo la gracia. Entonces, no, lo mío es de Mateo para acá. Mi hermano, si usted no entiende el Antiguo Testamento, no va a poder interpretar bien el Nuevo Testamento, como de hecho se lo estoy haciendo ver. Pero para usted hablar de ley, usted tiene que saber lo que es un Mishbot, lo que es un Jukim, un Mishpatim, lo que es un Edot, lo que es un Toratot, una Torah, una instrucción divina y todo eso. Bueno, el problema es que cuando yo voy entonces al castellano, lo que me dice es ley. Entonces muchos creen, no, Yeshua, le clavaron la ley allí en el madero y ahora, y él dijo, consumado es, entonces yo no estoy bajo la ley. Entonces, ¿por qué Hebreo dice que nuestra ley está en nuestra mente y en nuestros corazones? Entonces, ¿qué ley era la que tenía Abraham si él no tenía escrito la ley de Moisés, pero cumplía la palabra del Señor? Porque aquí dice que cumplía los decretos, los mandamientos, las ordenanzas, todo lo cumplía. Sin Yeshua, por fe. Bueno, esa es la enseñanza del Nuevo Testamento, que es por fe en Yeshua. Por cuanto él tuvo fe y creyó en la palabra del Señor. ¿Y quién es la palabra? La palabra es Yeshua, porque el verbo, la palabra se hizo carne. Entonces fue justificado por fe. Hoy nosotros somos justificados por fe ¿en qué? En la palabra. Pero ahora, ¿cómo se revela la palabra? Bueno, entonces el mismo Yeshua, por su muerte y resurrección, esa fue la revelación que tuvieron los apóstoles, fue la revelación que tuvieron los discípulos de Yeshua, que estaban viviendo la gracia con el Antiguo Testamento, con la Torá. Estaban viviendo la gracia de Génesis hasta Malaquía. Estaban viviendo la gracia y ellos mismos dijeron con Génesis hasta Malaquía, ya no es por obra, sino por gracia. No estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, por no entender estas cosas, entonces yo tengo malas interpretaciones. Hay muchos que piensan que, imagínate, que estar bajo... que estar en la ley de Moisés es una maldición, porque la palabra dice maldito, todo, ya no estamos bajo la ley, porque Yeshua se hizo maldición. Entonces no entienden. ¿Y por qué no entienden? Porque se han divorciado de Israel. Ese es el punto, que la salvación viene de los judíos, que la primera revelación de salvación el Señor se lo da a Israel, y de Israel a las naciones. Los padres de la iglesia no son aquellos católicos, los padres de la iglesia son los apóstoles. Porque fue la primera palabra que Yeshua le dio a ellos y ellos al mundo. Y por eso un apóstol llamado Pablo, o un apóstol llamado Rav Shaul, va a las naciones a mostrarle el evangelio. Entonces, los Mishbot, los Jukim, los Mishpatim, los Edot, que todo eso se traduce como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, entonces Rav Shaul tiene que utilizar un tecnicismo para poder estas leyes ponerlas en un sitio y hacer entender a las naciones del mundo
el cambio de ley y vivir en la gracia. Entonces imagínense, el Señor escoge a un hombre que estaba a los pies de Gamaliel, que conocía toda la ley oral, toda, absolutamente toda, porque era un rabino a los pies de Gamaliel. Viene la revelación del Evangelio porque Yeshua le aparece, entonces él empieza precisamente a discipular a los gentiles, a discipular a las naciones, decirle, mira, este es el Evangelio y estas son las leyes. Hay unos que están enseñando estas leyes, estas no son, esta es la única ley que es correcta, que es la ley del Señor, de Adonai, de Yeshua en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y él utiliza unos tecnicismos que solamente usted los conoce cuando usted va al griego, cuando usted empieza a ver estas verdades. Entonces utiliza la expresión uponomo y erganomo, que eso representa el legalismo rabínico de la ley. Y eso precisamente es lo que está hablando Rab Shaul cuando dice, yo no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, esa ley, Dios mío, por favor, no se refiere a la ley de Moisés, hermano, por favor. ¿Entiende? Sino que se refiere a la ley rabínica, porque ellos entonces torcieron las leyes y pusieron sus leyes como leyes divinas y leyes a la misma altura de la Torá. Y el que no hiciera esas cosas, entonces no vivirá por ella. Entonces fíjense, por ejemplo, yo le estaba dando esta enseñanza a estos Roí. Por ejemplo, un líder llamado Michael Brown, que es uno de los exégetas más reconocidos a nivel mundial, él habla de las autoridades, de la autoridad que toman los rabinos en la actualidad, y anteriormente eran los fariseos, los saduceos y los escribas. Escribas, fariseos y saduceos en la antigüedad son hoy los rabínicos actualmente, que específicamente están en un grupo llamado rabanitas. Él dice, la autoridad rabínica va más allá de los parámetros de los jueces establecidos por Adonai. Imagínate tú, eso es lo que dicen ellos. Deuteronomio 17, 8 al 11 dice, buscando establecer normas legales para prácticamente todas las áreas de la vida judía. 2. Autoridad rabínica afirma que su interpretación de las escrituras tiene más peso que el mismo sentido llano de la misma palabra del Señor, de la misma Torá. Basado, por supuesto, en el mito de una cadena de ininterrumpida tradición oral vinculante que se remonta desde Moisés, supuestamente, pero eso no es verdad, no es así. No voy a entrar en eso porque se me va a ir todo el tiempo. ¿Sí? Número 3. La autoridad rabínica afirma tener mayor peso y hacer juicios legales que la voz de un profeta o incluso la voz celestial del Señor. O sea, están completamente extraviados. 4. La autoridad rabínica afirma que cualquier judío que rechace sus normas no tiene lugar en el mundo venidero. Sí, así es. Y eso lo dice Maimónides también. Maimónides dice en el Talmud, en Gilhot Talmud Torah 6:11, dice, cualquiera que denigre a los sabios no recibirá una porción en el mundo venidero, y está incluido entre aquellos que despreciaron la palabra de Adonai. Es decir, que ellos tomaron una autoridad y se pusieron al mismo nivel del Señor, al mismo nivel de Adonai. Y por eso es que Yeshua tiene que venir contra esas leyes, contra esas tradiciones que estaban en contra de la palabra, en contra de la Torá, poniendo mandamientos donde no hay. Y por eso es que algunos creyentes no entienden. Y cuando se le habla entonces del judaísmo mesiánico, creen que es una falsa doctrina porque están bajo la ley. Entonces no estamos bajo la ley, porque yo no estoy bajo la ley rabínica, yo estoy bajo la ley del Espíritu que está escrita en mi mente y en mi corazón, porque eso es lo que dice la palabra en el libro de Hebreos, Nuevo Testamento. ¿Entienda? O sea, la gracia fue vivida por el Antiguo Testamento.
Y allí se escribió la gracia, tenemos la revelación de la gracia, que ahora no es por el sacrificio de animales, sino que es por la fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ese es Yeshua, nuestro Mesías y nuestro Salvador. Entonces yo empiezo a caminar en fe, comienzo con la fe en Yeshua. ¿Y qué es eso? Lo mismo que hizo Abraham, lo mismo que hizo Isaac, lo mismo que hizo Jacob, lo mismo que hasta que fue escrita la ley, pero antes que fuera escrita por Moisés, había una Torah oculta, Hanistar, que fue la que tenía Abraham en su mente y en su corazón. Adán la tenía en su mente y en su corazón. Los hombres en la antigüedad la tenían en su mente y en su corazón. Hoy tú la tienes en tu mente y en tu corazón porque tú recibiste la palabra, y la palabra es Yeshua. Ellos recibieron la palabra por fe. Y por fe Abraham fue justificado, así como tú, por recibir a Yeshua, que es la palabra, eres justificado. Pero sigues teniendo una ley dentro de ti. En tu mente y en tu corazón están escritas por el Espíritu. Pero todo esto lo tuercen los rabinos, por eso es que es incoherente estar bajo la autoridad de los rabinos que negaron a Yeshua. Por favor, por Dios, ¿cómo yo voy a estar bajo la autoridad de rabinos que negaron a Yeshua si no tienen a Yeshua? Ellos están bajo otra autoridad. Si usted es inteligente, sabe cuál es esa otra autoridad. Quinta autoridad rabínica. Reclaman al menos en algún nivel de inspiración divina para sus decisiones. Entonces él dice, así que le pregunto de nuevo, dice Michael Brown, a los rabinos en la actualidad, ¿dónde les dio Dios una autoridad tan amplia a ustedes, a los rabinos? ¿Dónde se las dio? ¿Dónde? ¿Por qué toman la autoridad que no les corresponde? Entonces, contra esas leyes rabínicas que estaban desfigurando el Evangelio, es que precisamente Rav Shaul está hablando. Entonces, vamos al libro de Gálatas. Entonces usted con la enseñanza o las herramientas que yo le estoy dando ahora, entonces usted va a interpretar solamente una porción de Gálatas. Solamente una porción de Gálatas facilita para que usted vea que aunque ahí diga ley, no se refiere a la ley de Moisés, sino se refiere a la ley de los rabinos que malinterpretaron y de alguna u otra manera entonces pervirtieron la Torá. Entonces, fíjense, Gálatas, vamos rápido a el capítulo 3, verso 6. Bueno, primero está aquí hablando de los de la circuncisión, etcétera, etcétera, y dice, el libro de Hechos dice, y cualquiera que se circuncide está bajo la ley. Entonces usted tiene que entender qué es lo que está diciendo. Pero si usted está divorciado de Israel, no vas a entender y vas a dar otra interpretación. Y le aclaro, los gentiles o las naciones no están obligados a circuncidarse para entrar en el pacto. Usted entra en el pacto por fe, no por la circuncisión, es por fe. ¿Entiende? Y Rav Shaul habla bien claro y bien duro contra aquellos que obligan a la circuncisión. Entonces, ¿qué dice el libro de Hechos? En el capítulo 15, cuando hablan de las naciones, los gentiles que vienen a Israel, le dicen, Rav Shaul le está diciendo, hey, tengan cuidado porque están los de la circuncisión. Los de la circuncisión habían puesto leyes ellos mismos, es lo que pasa hoy en día. No la puso Yeshua, porque Yeshua las dijo en Romanos capítulo 2, circuncidados en el corazón. ¿Se entiende? Ahora, que usted lo quiere hacer, bueno, lo puede hacer, eso no tiene ningún problema que lo haga. Pero el asunto es que por eso tú no vas a pertenecer al pacto, tú perteneces al pacto por fe. Romanos capítulo 4, por fe. Abraham, entonces, padre de la incircuncisión y padre de la circuncisión, por fe. Las naciones de Israel entran en el pacto y adoran y alaban a un solo Señor, a un solo Adonai, a un solo Dios, a un solo Mesías, Yeshua. Entonces, fíjense. Gálatas capítulo 3 dice, así Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Yo te pregunto, ¿tú tienes fe en Yeshua? Sí, entonces eres hijo de Abraham. Y si eres hijo de Abraham, perteneces a Israel. ¿Por qué? Por fe. Naciste en Cariaco, Caripita, qué sé yo, en William, donde sea. Ah, ok. Entonces tú eres gentil en cuanto a la carne. Pero en cuanto a la fe, tú perteneces a Israel.
Y por eso es que Efesios dice que ahora tienes nacionalidad. Antes no eras, antes no pertenecías, pero ahora sí. Y dice, la Escritura previendo que lo bien había de justificar por fe a los gentiles. La Escritura antes sabía, cuando le dio la palabra a Abraham, los gentiles en el futuro van a ser justificados por fe las naciones. Está hablando específicamente de esto. Ahora, tanto los gentiles como los judíos tienen que venir a Yeshua por fe. Palabras de Yeshua a Nicodemo: si no naces del agua y del espíritu, no puedes heredar el reino de los cielos. Ya Nicodemo tenía sus 7 nacimientos, no lo puedo explicar ahorita. Entonces por eso le dice, bueno, y tengo que ir entonces al vientre de mi madre otra vez. No, tienes que nacer ahora del Espíritu. ¿Y cómo naces tú del Espíritu? Cuando aceptas la revelación del Mesías y entiendes que Adonai se hizo carne y fue y derramó su sangre por ti y por mí y venció la muerte y el pecado al resucitar y sentarse en lo más alto. Entonces yo tengo fe en eso, naces del Espíritu. Y sigue diciendo, de modo, escúcheme esto, para los que malinterpretan las Escrituras. De modo que los de fe son descendientes, son bendecidos, con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces cualquiera lee, te das cuenta, tú estás bajo maldición, hermano, ten cuidado que ustedes están bajo la ley, es una maldición, ten cuidado. Lo que no entiende es que cuando Rav Shaul está escribiendo aquí obras de la ley, está utilizando la expresión erga nomo. Entonces él en todo el significado de la ley, la instrucción divina que están segmentadas, como se lo dije anteriormente, cuando viene el Nuevo Testamento, él tiene que entonces en algún sitio colocar estas leyes, y estas leyes son rabínicas. Entonces vamos, ¿de qué me estaba hablando Rav Shaul cuando él decía los que están bajo la ley están bajo maldición? Entonces los rabinos seleccionaron, ¿verdad?, de Yeshua en adelante, una serie de leyes que son llamadas entonces halajá. Por ejemplo, la halajá es una ley rabínica, es una ley de hombre, pero también está la minjá, que son costumbres o tradiciones. Están las takanot y están los geserot, que son promulgaciones y decretos. Están los maasim, que son los hechos o acciones de los rabinos, que de alguna manera justifican sus costumbres como una observancia, etcétera, etcétera. Entonces, hay un cúmulo de reyes rabínica que Rav Shaul las entendía, las conocía, y es la que él está poniendo. ¿Por qué? Porque había algunos de la circuncisión que estaban bajo estas leyes rabínicas y le estaban diciendo, las naciones tienen que circuncidarse para que puedan tener la vida eterna. Y Rav Shaul le está diciendo, cuidado con aquellos, cuidado con ellos, cuidado con ellos. Y es lo que empieza diciendo el libro de Gálatas, que han venido a espiar nuestra libertad en Yeshua porque no entendían que las naciones, una vez que aceptan a Yeshua, ya pertenecen al pacto y a la promesa sin necesidad de la circuncisión. Porque tú cuando te circuncidas, como dice el libro de Hechos, entonces tienes que guardar toda la ley. Se está refiriendo a la ley rabínica que te está haciendo judío cuando te circuncida. Pero yo vengo a hablarles de otra fe, de otra ley que dejó Yeshua escrito, que hablaron los profetas, hablaron los discípulos, los apóstoles, y es la ley del Espíritu, la que está escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Esa es la ley que tú tienes que cumplir, esa es la ley que tú tienes que seguir. Tú no puedes hacer lo que te da la gana, tú tienes una ley en tu mente y en tu corazón, pero tú tienes que entender la ley realmente como hoy se debe entender, y tienes que entender hoy la ley, pero tienes que ir al Antiguo Testamento para entender lo que es la ley allá. ¿Y cuál es el cambio? Entonces Rav Shaul está poniendo todas estas leyes rabínicas en una expresión que se llama erga nomo y upon nomo. Es decir, las halajá, las minjá, las takanot, los geserot, los maasim, etcétera, etcétera. Él lo está poniendo en estas dos frases que significa erga nomo y upon nomo, que es la expresión que comúnmente tú ves obras de la ley o bajo la ley. Ahora entiendo. Ok, sí, ahora entiende que cuando está diciendo porque todos los que dependen de las obras de la ley, es decir, todos los que dependen de las leyes rabínicas para ser justificados están bajo maldición. Claro, porque esa no es la palabra del Señor ni es la ley del Señor. Todos los que dependen de las takanot, de las geserot, de los maasim, todos los que dependen de las obras legalistas de upon nomo o erga nomo, que es observancia legalista de los mandamientos particulares de la Torá, obras de la ley,
o bajo la ley, que es una sujeción al sistema que resulta de pervertir la Torá y convertirla en legalismo. Esa era la lucha de Rab Shaul o Pablo con aquellos de la circuncisión que estaban extremadamente metidos en las leyes rabínicas y creían que la única manera que los gentiles pertenecieran a Israel era por esa ley, que lo hacía judío, pero por ley de hombre, no por fe en Yeshua. Entonces mi rabino, yo quiero que usted entienda que mi rabino se llama Yeshua, y yo sigo los lineamientos que me da Yeshua, y sigo los mandamientos que me ha dejado Yeshua, y Yeshua le dio esos mandamientos a sus discípulos, a sus apóstoles, y los apóstoles los llevaron a las naciones y al mundo. Esos mandamientos son los que yo creo, y en esos mandamientos es que yo camino por fe y por gracia. ¿Entiende? ¿Entiende que yo no estoy bajo la ley rabínica? ¿Me entiende ahora? Que yo estoy bajo la gracia igual que usted. ¿Usted entiende lo que yo le quiero decir hoy? Entonces, igual que si yo lo llevo, lo contextualizo, entonces yo lo que estoy diciendo es porque todos los que dependen de las obras legalistas de la Torá, todos los que dependen de las leyes que pervierten la Torá, están bajo maldición. Por supuesto que sí. Y por eso Yeshua dice, si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no puede entrar al reino de los cielos. Porque ellos pusieron un poco de leyes y pensaban que el hombre cumpliendo sus leyes se iba a justificar delante del Señor. Y por eso que las leyes de ellos mismos dijeron que las leyes de ellos, como ahorita lo leímos, tenían el mismo nivel de una ley divina. ¿Usted me está entendiendo lo que quiero decir? Entonces sigue diciendo, obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro. Ah, y me está hablando en la ley de Moisés. ¿Entiendes? Bajo la ley. Obras de la ley son expresiones, son tecnicismos que utilizó Pablo para esas leyes rabínicas, meterlo en ese término y hacerle entender, si ustedes están bajo esa ley rabínica, están bajo maldición, porque ningún rabino fue a la cruz del Calvario a morir por ustedes, y ninguno resucitó de los muertos. El único fue el rabino Yeshua, y está sentado a la diestra del Padre. Entonces es la exageración a leyes que tú no tienes que cumplir. La exageración a las leyes rabínicas. ¿Dónde está la ley del Señor? ¿Dónde está la que está escrita en tu mente y en tu corazón? ¿Dónde está? Entonces queremos poner muchas veces las leyes de los hombres por encima de la ley. Señores, el único rabino que murió por mí se llama Yeshua, y a él yo sigo. Punto. No me interesa. A él yo sigo y su ley obedezco o trato con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, después que él habla de esta maldición, por supuesto, que tú me vas a decir que tú por creer en la ley rabínica tú vas a tener vida eterna. ¡Estás loco! ¡Estás loco! Eso es lo que le está diciendo. Y si alguno viene con otro evangelio, sea anatema. Eso es lo que le está diciendo. Porque no podían entender cómo los gentiles estaban ahora en Israel con los mismos pactos y las mismas promesas y las mismas bendiciones, sin ser circuncidados. Escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Entonces, aquí me está diciendo, maldito el que no permanece en la palabra de Dios, y maldito el que permanece en la palabra de los rabinos o de aquellos que pusieron leyes que son un agravio, o mejor dicho, resulta de pervertir y convertir leyes legalistas. Maldito. Si tú crees que por las leyes rabínicas tú tienes el cielo, tú estás bajo maldición. Y si tú crees que tú, por no estar caminando en la ley que el Señor te ha dado en tu mente y en tu corazón, tú estás bajo maldición. Entonces Gálatas, en este mismo versículo me está hablando de dos leyes que se malinterpretan. Entonces están que tú estás bajo la ley, yo estoy bajo la... Señores, estamos bajo la gracia porque yo creo que Yeshua es mi Mesías, es mi Señor y es mi Salvador. Y yo creo por fe en Él y sé que le veré. ¿Entiendes? Entonces tú tienes que entender cómo era la ley en el Antiguo Testamento y cómo pasó al Nuevo Testamento. Tú tienes que saber interpretar lo que está diciendo Gálatas y Hebreos.
Pero por estar desvinculados y divorciados de Israel, entonces interpretamos mal. Y yo le decía esto a los pastores, le estoy dando una yeshiva a los pastores, le estamos preparando, quiero decirle a Unai Roí, que tenemos 2 Roín que estamos preparando, están en la ciudad de Dallas, y le estamos dando una yeshiva, lo estamos preparando y estamos hablando todos estos temas. Sigue diciendo, ahora pasamos a otro verso. Fíjense, en un solo verso, en Gálatas 3:10 se habla de 2 leyes que son completamente importantísimas. Porque está diciendo, maldito todo aquel que no permaneciera en todo lo que está escrito en el libro de la ley para hacerla. Está diciendo que tú eres maldito por no cumplir la ley de Moisés. Ahora, ¿cuál es la ley de Moisés cuando Yeshua viene? La gracia, papi. La fe. Pero Hebreos dice que fueron abrogados el mandamiento por su debilidad e ineficacia. Claro, todos los mandamientos vinculados a la salvación por el sacrificio de sangre y todos los mandamientos vinculados que se tenían que llevar al templo. Entonces, con la resurrección de Yeshua, gran cantidad de mandamientos quedan abrogados. Eso es lo que dice el libro de Hebreos, pero no te está diciendo que la ley está abrogada, papi. Está escrita en tu mente y en tu corazón. Por favor, entiende. Bueno, sé que me estoy extendiendo, pero tengo que seguir. El verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque es justo por la fe vivirá. Claro, llegado Yeshua, por la ley ninguno se justifica. Es decir, llegado ya Yeshua, por la ley de los sacrificios ninguno se justifica. Entonces me está hablando de otra ley. Me habla de la ley rabínica, me habla de la ley de Moisés y me habla de los que están en contra de la ley de Moisés, que son estos mismos. Que por la ley ninguno se justifica. O sea, si por la ley de Moisés en Yeshua, tú no te justificas. Por la ley rabínica, tú no te justificas por no caminar bajo la ley que está escrita en tu mente, en tu corazón, que se traduce en los mandamientos que Yeshua dejó. Tú no te justificas. El asunto es que tú estás caminando llevando una ley en tu mente y en tu corazón y tú dices que tú no, yo no estoy ley, lo mío es gracia. Tú no entiendes que la gracia tiene leyes dentro de ti escritas. Porque ahora es por fe para que sea por gracia. Entonces aquí hay 3 leyes en 2 versos nada más. Ninguno se justifica para con Elohim, es evidente. Claro, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué te está diciendo, papi? Ya tú no te justificas por la ley de Moisés sin Yeshua, porque ahora con Yeshua el justo por la fe vivirá. Entonces yo cuando interpreto así, cuando yo voy al Antiguo Testamento, lo que pasa es que esto es mucho más extenso y no puedo porque ya me pasé del tiempo y todavía hay demasiado que hablar en esto. Pero cuando yo voy al Antiguo Testamento y escudriño el tipo de leyes y las categorías de todas estas, el cambio que hubo cuando viene Yeshua, el tecnicismo que usa Rab Shaul para dividir las leyes rabínicas de la ley del Señor y de las leyes del Antiguo Testamento, entonces, entendiendo claramente eso, sí podemos hablar de lo que es ley y lo que es gracia. Pero si tú no sabes esto, ¿cómo me vas a decir, ustedes están bajo la ley, nosotros bajo la gracia? No, hermano. Yo quiero decirte, hermanito, que yo estoy bajo la gracia. Estoy bajo la gracia. Estoy bajo la gracia. Porque yo creo que Yeshua es el Mesías. Entonces, por la ley de Moisés, sin Yeshua, ninguno se justifica porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciera estas cosas, por ella vivirá. Está diciendo la ley de Moisés en aquel tiempo, que decía, el que hiciera estas cosas, por ella vivirá. Pero ya vino Yeshua, y ahora es por gracia. Es por gracia, es por fe para que sea por gracia. Entonces, Yeshua, Cristo, el Mesías, nos redime de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Maldito está todo aquel que es colgado en madera. Entonces, Yeshua nos redime de la maldición de la ley. O sea, Yeshua nos redime a mí de todo aquello que yo no puedo cumplir en la ley. Entonces, todo lo que yo no puedo cumplir, que se llama pecado, Él se hizo maldición, se hizo pecado y fue y pagó por mí. Entonces, ya ahora yo puedo cumplir la ley en mi mente y en mi corazón a través de la fe en Yeshua. Si me amáis, guarda mis mandamientos, papi. En el Nuevo Testamento hay mandamientos y leyes. Bueno, tengo que cortar. Yo lo único que quiero decirle es que usted tiene que tener claro. Por ejemplo, Antiguo Testamento, leyes, Mishbot, Hukim, Mishpatim,
Edot, Torah, Toratot. Nuevo Testamento, Upon-nomos, Erganomos, Anomos, Nomos, Uponto-nomos. Leyes rabínicas, Halajá, Minja, Takanot, Geserot, Masin. Y todas estas leyes que yo les he nombrado, cuando usted va a la Torah, te dice ley, no te dice Takanot, no te dice Minjot, no te dice Mishbot, no te dice Juquín, no te dice Erganomos, no te dice Upon-nomos, no te dice Ennomos, no te dice nada de eso. Entonces tú no sabes a qué ley te estás refiriendo. Entonces tú tienes que saber el principio, el fundamento, las bases, las raíces, para poder interpretar lo que dice Gálatas hoy, para poder interpretar lo que dice Hebreos hoy. Ya. Quería decirle esto porque es el resumen de las clases pues, que le estoy dando a estos roín que se están preparando. Con la muerte de Yeshua, con esto finalizo. De los 613 mandamientos del Antiguo Testamento, hay 365 negativos y 248 positivos. Con la muerte de Yeshua, solo quedaron negativos 77 y positivos 194. Es decir, de los 613 solo quedaron vigentes 271 mandamientos. 342 mandamientos fueron abrogados. Y eso es lo que dice el libro de Hebreos. Ah, no, pero tú dices toda la ley fue abrogada. Porque dijo consumado esto. Saca una cosa que no sé de dónde la sacan, Dios mío. Porque están desvinculados de Israel. Y entonces interpretamos mal las cosas. Bueno, aquí les dejo esta enseñanza. Espero que estos términos ustedes puedan entenderlo. Puedan ahora manipularlos y entender realmente lo que la Escritura les está diciendo a ustedes cuando está hablando de ley y cuando está hablando de gracia. Será hasta la próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga. Yo declaro una palabra de bendición, una palabra de prosperidad, una palabra de gloria en el nombre poderoso de Yeshua, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Yeshua, a ti te seguimos tus mandamientos, tus escritos, seguimos la enseñanza apostólica. Gracias por lo que has hecho. Gracias por tu sacrificio. Oramos por los enfermos. Oramos por los que están en las cárceles. Oramos por los que pasan hambre, por los que pasan frío. Oramos, Señor, por los que están en las calles. Oramos por los que sufren. Oramos por los que están atormentados, Señor, en sus casas. Por aquellos que se quieren suicidar. Por aquellos, Señor, que te dicen ¿dónde está Dios? Oramos por ellos. Gemimos por ellos. Pedimos por ellos. Pedimos por ellos. Que tu abrigo, que tu bendición, que tu amor, Señor, los cubra. Y puedan tener, Señor, una esperanza en ti. En el Mesías de Israel. Aquel que murió y resucitó y se levantó entre los muertos. Aquel que nos amó tan profundamente que dio su vida por nosotros. Bendecimos a aquellos que no tienen la verdad y que venga tu verdad a ellos en el nombre de Yeshua. Amén, amén, amén. Shalom, shalom, shalom.